¿Ha escuchado hablar de blockchain? ¿Qué es? Hoy le vamos a contar. Hoy nos acompaña Hernando Segura y nos va a contar en qué consiste el blockchain. Bienvenido. Muchas gracias, Montserrat. El blockchain es una tecnología muy novedosa que nace hace más o menos 8 años de la mano de una persona que nadie sabe si es una persona o no, que se llama Satoshi Nakamoto. Él fue el que diseñó esta plataforma de blockchain y además diseñó lo que fueron las bases para lo que casi todos nosotros conocemos como el Bitcoin, que es una de las criptomonedas. Entonces, la primera diferenciación que hay que hacer es que blockchain no son las criptomonedas, no es Bitcoin. Y vamos a tratar hoy de hablar de cuáles son las principales diferencias y centrarnos en blockchain, que es una herramienta formidable para los negocios. El punto central donde podemos comenzar es que el mundo hoy cada día está más integrado. Las compañías, las instituciones, los gobiernos, entre ellos, les es más valioso intercomunicarse e intercambiar datos. Sin embargo, los sistemas actuales, es decir, donde se guardan los datos de cada una de estas empresas o instituciones, son cada vez más islas, por razones de ciberseguridad, por razones de custodia de información. Entonces, la tecnología nunca ha estado al pie del desarrollo del mundo y de los negocios. Blockchain es una herramienta que cada vez más los expertos la ven como una de las salidas más potentes para poder brindar facilidades de intercomunicación de datos e intercambio de valores entre diferentes entidades, llámese empresas, instituciones o gobiernos. En ese caso, básicamente, ¿cómo es que funciona? Es decir, ¿cómo es que estamos quitando de en medio al intermediario y estamos haciendo que dos puntos logren comunicarse? Sí, voy a tratar de ejemplificarlo, que creo que es una de las formas más fáciles de comprenderlo. Digamos, una de las aplicaciones más potentes que saldrán en blockchain tiene relación con los sistemas de salud. Imaginémonos que tenemos alguna afección de salud y vamos a un hospital aquí en Costa Rica, el Hospital San Juan de Dios. En el hospital, digamos que no tenían un expediente mío, me abren mi expediente, me hacen radiografías y exámenes y todo lo que tenga que hacer y me dan el tratamiento que sea necesario y yo me voy. Todos esos datos relacionados con mi diagnóstico y tratamiento quedan en el hospital. Si mañana yo dentro de un mes o dentro de un año tengo que ir a algún otro hospital o clínica en Costa Rica, no existe una duplicación de ese expediente en el otro hospital. Entonces lo que hacen es traer el expediente del hospital primario o hacerme de nuevo un diagnóstico sin considerar los datos anteriores. Es por eso que el expediente digital que se está desarrollando en Costa Rica es una herramienta muy potente, pero eso no está sobre blockchain, es un sistema interno de Costa Rica. ¿Qué pasa si mañana yo viajo a Miami o viajo a Europa y tengo otra afección médica? No existe forma alguna de que allá puedan hacer uso de los datos que están en mi expediente. La razón fundamental por la cual esto ocurre es que los datos resultan ser propiedad de las instituciones, no de los usuarios. Yo no puedo llevarme mis datos médicos conmigo. La utilización de blockchain, que es al final una enorme base de datos distribuida a nivel mundial, permite que los datos sean propiedad del usuario o del consumidor y que puedan ser utilizados como se quiera. De la misma forma, si yo voy a una institución bancaria, me piden datos personales, me piden datos de ingresos, me piden datos de trabajo, y si voy a otra institución bancaria o a otra institución de gobierno, me piden exactamente los mismos datos, porque entre esas instituciones no existe una comunicación entre sus sistemas. Lo que se dice es que entre ellas no confían entre sí, lo cual es cierto, porque ninguna de ellas quiere abrir sus sistemas a otra institución. Blockchain tiene la capacidad, y esa es una de sus ventajas principales, de almacenar datos de manera segura para que puedan ser utilizados por la institución que se requiera en el momento en que se requiera. Hablemos entonces, por ejemplo, sé que esta tendencia es como o ha tomado mucha fuerza en el sector financiero. Y usted mencionaba que, bueno, que es como uno de los sectores, ¿verdad? Que mira con muy buenos ojos esta tecnología. ¿Por qué? Es decir, ¿qué tipo de uso se le podría dar pensando específicamente en el sector financiero? Sí, mucho de la información que reside en el sector financiero está concentrado en instituciones que lo almacenan.
Entonces, por ejemplo, y que también pudiéramos utilizar un ejemplo para clarificarlo, todo lo que tiene que ver con las listas negras de usuarios o de consumidores o de clientes. Hoy en día, si yo quiero, por ejemplo, suscribir un seguro para mi automóvil, lo que utiliza esta empresa aseguradora para definir cuál es mi perfil de riesgo es una base de datos centralizada que la tiene una gran compañía que proviene, cuya información proviene de diferentes fuentes. Es decir, existe una sola empresa que le brinda información a todas las que necesitan información de los consumidores. Esto tiene muchos problemas. El primero es que tiene muchas potencialidades en vulnerabilidad, porque al ser un solo sitio donde hay información almacenada, un hacker puede llegar y destruirla o robarla. Lo segundo es que son sistemas muy costosos. La operación de una red de aseguradoras, para seguir con el ejemplo, requiere además pagar cierta cantidad de dinero, que normalmente es bastante alta, a una entidad que no se dedica a los seguros para que haga custodia de datos de seguros. Vean lo complejo que se vuelve. Bueno, ¿qué pasaría si a través de blockchain yo permito que la información siga residiendo en las aseguradoras? Es decir, no estamos almacenando información en ningún otro medio que no sean las bases de datos de las aseguradoras. Sin embargo, la información que queremos compartir, por ejemplo, información de quiénes son los sujetos que normalmente han hecho fraude en el pasado a alguna aseguradora, que por supuesto a toda la comunidad aseguradora les es importante, pudiera ser compartida por ellas en una instancia de blockchain. Si yo quisiera resolver ese problema con los sistemas normales, resulta ser muy complejo, porque tengo que hacer interfaces entre mis sistemas actuales para que entre ellas se intercomuniquen. Bueno, resulta que blockchain ya trae prácticamente por diseño todo lo que es la seguridad que permite que no haya fraude en la información que es grabada. Entonces, lo que usted decía al principio es totalmente cierto. Comienzan a eliminarse las necesidades de los intermediarios. Un intermediario que almacena información simplemente para que sea consumida por otros ya no es necesario, porque no agrega ningún valor. La información que ya tienen los sistemas de las empresas ya de por sí es información que es posible compartirla con todos los niveles de seguridad entre todas las demás compañías. Hablemos de blockchain en el país. ¿Quiénes están trabajando en esto? ¿Qué panoramas se les ofrece a ellos o a quienes estén trabajando en esta temática? Sí, hay una asociación que es Blockchain Costa Rica, que ya tiene algunos años de estar funcionando y que tiene un grupo de gente que está incluso desarrollando algunas iniciativas muy interesantes en el área de criptomonedas. En Costa Rica ya se han creado incluso algunas criptomonedas. Esa es el área de las blockchain públicas, que son en donde se crean los valores que representan las criptomonedas o las monedas electrónicas. Del otro lado están las blockchain privadas. Las blockchain privadas son sistemas de intercambio de información y de valor para entes específicos. Por ejemplo, si yo quiero crear una blockchain para el sistema de exportaciones de toda Centroamérica, para que las aduanas y los países intercambien información, eso se puede hacer. Y le voy a dar un ejemplo que es bien interesante en el área de comercio exterior. Si yo quiero exportar tomate de Costa Rica a Guatemala y quiero enviarlo por tierra, la dificultad que pone en el trasiego por tierra de las aduanas y los sistemas de inmigración es tan alta que equivale a que el camión con tomate saliera de Costa Rica a 8 kilómetros por hora hasta Guatemala, por todas las paradas que hay en las fronteras. Por eso es que es más caro exportar tomate a Guatemala o incluso a Nicaragua que a Miami. A Miami es incluso más barato. ¿Por qué se da esto? Por la desconfianza que hay entre los diferentes países que están en el istmo centroamericano. Nicaragua no confía que lo que dicen los papeles de Costa Rica sea lo que va en el camión. Entonces se le obliga a la aduana a abrirlo, inspeccionarlo y llenar otro set de papeles con la misma información que ya se había llenado en Costa Rica. ¿Qué pasaría si se hace un solo manifiesto de salida en Costa Rica con el contenedor de tomate y se le hace un cierre incluso electrónico con un dispositivo de Internet de las Cosas que genera un único código que se guarda en blockchain? Entonces ese camión va cerrado por Nicaragua, llega a la aduana de Nicaragua,
se lee el código. Si el código no ha sido alterado, significa que el camión no ha sido abierto, y entonces el camión sigue trasegando en tanto el código no esté alterado, que lo pueden leer cada uno de los países porque está almacenado en blockchain de manera segura y sin ningún fraude. Eso representa, hay gente que ha calculado, un incremento potencial de hasta un 3% del PIB de los países centroamericanos solamente en eficiencias en comercio exterior. Si nos ponemos a pensar de qué se trata esta tecnología de blockchain, simplemente es una gran base de datos que está replicada a nivel mundial y que ya por diseño tiene las características de seguridad y de inviolabilidad que permiten que la utilicemos sin necesidad de construir sistemas sobrecomplicados. Ahora hablemos también de algo que se presenta cuando surge una tecnología nueva, es decir, qué tipo como de retos o obstáculos aparecen cuando uno empieza a hablar de este tema que puede resultar muy novedoso, ¿verdad?, para muchas industrias. Sí, el principal reto es el cambio cultural, porque si yo quiero comenzar a utilizar una tecnología nueva, y ha ocurrido siempre, esto involucra más que todo a las personas que simplemente a los procesos de las empresas o de las instituciones y compañías. Entonces, iniciativas disruptivas tienen que ocurrir en los jugadores que vayan a implementar soluciones de este tipo. Es decir, tiene que haber un salto en la forma en que yo hago las cosas. De nuevo, con un ejemplo que resulta bien bonito. Blockchain, dado que yo puedo almacenar datos y los datos son inviolables, es una plataforma perfecta para sistemas de votación. Claro. ¿Cómo se ve un sistema de votación sobre blockchain? O más bien, empecemos por el lado del posible fraude. ¿Cómo se vería un fraude en un sistema de votación? Digamos que hay mesas de votación en todo el país, obviamente no es en Costa Rica porque nuestro sistema de votación es muy maduro, en algún otro país hipotético. Todas estas mesas de votación, digamos que tienen fiscales y tienen representantes de los partidos políticos, quienes abren la urna, hacen el conteo y hacen el acta de los votos de cuál candidato tiene más votos y lo que fuera. Y eso después lo cierran, lo meten en un sobre grande, que es una tula, y lo llevan al tribunal. Ese transporte es el que es susceptible a fraude, porque yo pudiera hacer, si lo quisiera, recoger las tulas originales, sustituirlas por tulas fraudulentas, y entonces yo le agrego 100,000 o 200,000 votos a algún candidato si lo quisiera. ¿Qué pasaría si en el momento de la recolección de los votos en la mesa, con un sistema de blockchain en el celular, los fiscales y miembros de mesa registran cuáles son los votos? Eso queda registrado en blockchain y es completamente inviolable. No hay forma de cambiar ese dato, queda así para siempre. Eso significaría que yo ya puedo tener un sistema de votación que es totalmente libre de fraudes. Si yo confío en que cada una de las urnas tiene representantes de fiscales y miembros de los partidos. Entonces, si nos ponemos a pensar qué se requeriría para implementar un sistema de votación basado en blockchain, simplemente se requiere un cambio cultural. Se requiere que haya una iniciativa privada y pública y política para que tomen la decisión de comenzar a implementar una solución de este tipo, que haciéndola saltar a incluso complicaciones más maravillosas e interesantes. ¿Qué pasaría si yo puedo identificarme a mí mismo como mi dueño de mi celular, se llaman sistemas criptográficos, y sabiendo que yo soy el dueño de este celular, puedo votar el día de las votaciones aunque esté de viaje en Miami? Claro. Entonces yo puedo votar sabiendo el sistema que el votante soy yo y estando libre de fraudes, porque nadie va a alterar ese voto que yo hice. Y haciéndolo todavía más complicado y más bonito, ninguno de nosotros sabemos por quién votamos en estas elecciones pasadas por diputados, ¿verdad? Los diputados fueron una caja de sorpresas para casi todos nosotros. ¿Qué pasaría si pudiéramos votar por los diputados utilizando una tecnología como blockchain en un sistema parecido a Facebook? Entonces aparecen todas las fotos de los diputados con sus atestados, su experiencia, y yo no estoy obligado a votar por todos los diputados, puedo votar por 1 o por 5 o por 20, y el que gana es el que más votos tenga. Entonces, la pregunta suya de qué se necesita para hacer un cambio que sea iniciado por la tecnología, se requiere de que haya gente que comprenda que hay modos mejores de hacer las cosas y que por lo tanto traigan una herramienta tecnológica que me apoye a esos cambios culturales y de proceso. No son cambios tecnológicos, son cambios de cultura y de proceso.
Perfecto. Veremos cómo sigue evolucionando esta tecnología. Le damos muchas gracias a don Hernando por acompañarnos hoy y espero que nos sigan acompañando en Users.